Miran se enfrentó a Afife después de saber que ésta le contó a Reina su parentesco con Azar, y le pidió que se lo oculta a todo el mundo. Te aprovechaste de su buena voluntad. Después, la casa y se enteró de que su esposa tuvo un amago de aborto. La consentirla y pedirle disculpas por cómo la trató los últimos días, le organizó una bonita cena de San Valentín con sorpresa incluida. Miran le contó a Ryan que había creado una fundación que fomentara el estudio entre las niñas, y la primera evolución la hizo el nombre de su futuro hijo Umut. El día de los enamorados. Entretanto, Nasu le llevó flores a la Virgen para celebrar el día de los enamorados. Este es el primer año que puedo pasarlo contigo. No obstante, el mayor regalo que el anciano le trajo, fue la presencia de Azar. Este quiso saber por qué su madre lo había abandonado cuando era pequeño y ella le contó la verdadera historia. Tu abuela me dijo que habías muerto en un incendio, te llevo con Nasu y Nafli para que te criaran. A tu padre le dijo que era yo la que había fallecido y así nos separó. Además, Azad finalmente reconoció lo que siente por Gonul, pero le dejó claro que entre ellos no podía haber nada más que una amistad, pues el daño que se habían hecho sus respectivas familias entre ellos era demasiado. Por su parte, Yaren vivió un terrorífico momento cuando los matones de Fusun la sacaron a rastras de su casa. La mujer hizo que la llevaran al sitio donde enterró a Arun, la obligó a contarle cómo la había asesinado. Se defendió diciendo que todavía es un accidente. La señora la apuntaba con una pistola en la cabeza. Aquella fatídica noche, Geriay. Afife recuerda cómo su hijo Mehmet disparó a Azar y a Dilsa, embarazada de Miran, y después se mató. Aprovechando un momento de intimidad, Ryan y Cera se confiesan. Mentí sobre mi embarazo, asegura la joven, momento que su madre aprovecha para contarle otra verdad, la de su padre biológico. Para mí solo existe Azar Sadoglu. No quiero saber más del hombre que nos abandonó, concluye la chica. En otra habitación del palacio, Atife telefonea a Afife y le pregunta si la habría salvado de la muerte. Tras darse cuenta de la auténtica cara de su hermana, llama a su sobrino, estoy contigo, Aslan. Ella nunca pensó en mí. Miran cae en el río ante el estupor de su esposa Ryan, y Aslan buscan una solución para descubrir el secreto de las notas. Sin embargo, él lanza una propuesta a la chica que le deja sin palabras, debo infiltrarme en tu familia y lo mejor es presentarme como tu prometido. Muy enfadada, le recuerda que es una mujer casada. Sin poder evitar la culpa, Azar se queda dormido intentando recordar y, entre sueños, se ve a sí mismo disparando a Mehmet. Cuando Cian lo despierta, trata de quitarle esa idea de la cabeza aunque no lo consigue. En el palacio Aslan Bey, Afife recibe una caja con una nota, y un trozo de la lápida de Dilsa, que ella misma mandó romper. Pronto se sabrá todo, dice el escrito. En ese instante, la matriarca revive el dolor de la noche en la que vio cómo su hijo se quitaba la vida después de disparar a Azar y a su novia embarazada. Lejos de ahí, Miran y Aslan se citan en lo alto de un precipicio donde, de las palabras llegan a las manos. Asustada, Ryan observa la escena desde la distancia, igual que Afife, que ha sido avisada por Mahfuz, y ordena disparar a Miran para que caiga cuando está colgando en el vacío y amenaza a su verdadero nieto. Ajena a lo sucedido, Cera siente los primeros dolores de parto y busca a Azar. Geriay, San Valentín atrasado en el próximo capítulo. Tras muchos años separados, Nasu celebra el Día de los Enamorados con Afife y le regala un ramo de flores. Miran se enfrenta a Afife y le exige que no se vuelva a acercar a su esposa, te aprovechaste de su inocencia para que te guardara el secreto de que eras la madre de Azar. Después, tras enterarse de la amenaza de aborto que tuvo Ryan, le pide perdón por haber sido tan duro con ella. Para hacerle sentir mejor, le prepara una romántica sorpresa por San Valentín. Organizan en su casa una bonita cena, llena de flores, velas y también música. Perdóname por cómo te trate estos días. Eres lo más importante que tengo en mi vida, le dice. No obstante, la velada no termina ahí. Miran ha querido hacerle un regalo muy especial a su esposa. Ha fundado en su honor una organización que apoya el estudio entre las líneas, y la primera donación la ha hecho a nombre de su futuro hijo Umut Sadoglu. Por su parte, Nasu visita a Afife en su casa con un bonito ramo de rosas. El anciano recuerda todos los San Valentín que se han perdido desde que fueron separados siendo jóvenes y ahora quiere recuperar el tiempo perdido. Nunca te pude hacer sentir cuánto te quería en un día así y quiero que eso cambie. Azar conoce toda la verdad. Minutos más tarde, Azar se presenta en la casa y le exige a la anciana que le cuente cómo fue que sus caminos se separaron. ¿Me abandonaste nada más nacer? Afife le saca de su error y le cuenta cómo sucedieron las cosas. Hubo un gran incendio y tu abuela me dijo que habías muerto en él. Y a tu padre le dijo que había sido yo la que había fallecido. Así pues te entrego a Nasu y Nafli para que te criaran. El hombre se apiada de la que ahora sabe que es su madre, y le dice que siente mucho lo que sufrió.
pero que eso no justifica todo el mal que ha hecho después. Acto seguido pone una pistola encima de la mesa. Si tienes valor acaba con tu vida, porque yo no puedo matarte. Luego se escucha un disparo. Por otro lado, Fusun está dispuesta a vengar la muerte de su hijo. Así pues, secuestra a Yaren y se la lleva al lugar en el que asesinó al hombre. Quiero que me digas cómo le mataste, dice la mujer. La chica le cuenta que todo fue un accidente y que el arma se disparó sola. Aslane está a punto de matarla cuando Fian aparece e intercede por su hija.